Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Capítulo 11, verso 5, estaremos dando lectura, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que mediante la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que mediante la exposición de tu palabra, Señor, podamos ir creciendo en el conocimiento de tu voluntad y en la autoridad de tu nombre, que es sobre todo nombre. Atamos toda potestad del aire, todo gobernador de las tinieblas que opera en esta región, declarándole inoperante en esta hora y en el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello que venga, Señor, a modo de perturbación, de bloqueo en la mente, Señor. Todo aquello que venga a modo de desánimo, que se quiebre, se rompa por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y tú estés sacando a tu pueblo a lugares espaciosos, Padre, mediante la gracia que es por medio de Jesucristo. Creyendo que lo haces, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, todo aquello que viene a nuestras vidas por medio de la gracia de Dios se recibe mediante la fe. La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe, amén, y esto es por gracia somos salvos. Amén. Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, amén. Todo lo que nosotros recibimos de gracia lo recibimos por medio de la fe. Lo podemos ver bien claro en el texto de Romanos 4:16, que fue unos versículos antes de los cuales citara nuestra hermana en esta mañana. Y dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la descendencia, no solamente a la que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así que la gracia de Dios llega a nuestras vidas mediante la fe. Por eso es que aunque Dios quiere bendecir a todos, no todos son bendecidos porque no es de todos la fe. Aunque Dios quiere dar abundantemente gracia sobre todo, derramar abundantemente gracia sobre todo, no todos lo reciben porque no es de todos la fe. Entonces, ¿cuánto valor tiene, hermano, que en el momento en que nos fuera presentado el Evangelio, que nos fuera dado a conocer el plan de Dios, nosotros hayamos creído al Evangelio, hayamos creído al mensaje de la buena noticia, porque en el momento en el cual hemos creído al mensaje de la buena noticia, amén, entramos a esta gracia. Amén. La Biblia dice que justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia. Amén. Justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia. Así que cuando nosotros fuimos confrontados por la palabra del Señor, por la buena noticia del Evangelio, y creímos a la buena noticia, eso nos llevó a que pudiéramos entrar a la gracia de Dios, que pudiéramos recibir el favor inmerecido de Dios, que es lo que significa la palabra gracia, significa regalo, don inmerecido, favor inmerecido. Amén. Y es por fe para que sea por gracia, como dice la Sagrada Escritura. Amén. ¿Para qué? Para que sea firme la promesa.
En el verso 6 del capítulo 11 de Romanos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De manera que la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que iba buscando Israel, que lo iba buscando por medio de obras de justicia, que no lo pudo alcanzar, nosotros lo hemos alcanzado mediante la fe. Amén. Dice Romanos capítulo 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas si Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces detengámonos un minuto aquí para reflexionar. La gracia de Dios es abundante, es sin medida. El don de Dios es abundante. Él es el Padre de las luces, el Padre de todo don perfecto, de toda buena dádiva. Amén. Y de Él desciende todo don perfecto, toda buena dádiva, del Padre de las luces. Es abundante su medida. Es una medida remecida, rebosante. ¿Y qué se requiere para que nosotros podamos disfrutar de esa gracia? Creer con fe. Amén. Creer con confianza. Creer a lo que está escrito. Por eso tanto valor tiene la exposición de la palabra, que no solo alumbra nuestro entendimiento, sino que edifica nuestra fe y la nutre y la fortalece para que podamos seguir constante, creciendo hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento, que es el haber alcanzado todo lo que Dios tiene determinado en darnos por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano amado, la gracia es abundante y el modo en que recibimos esa gracia, el modo en que disfrutamos esa gracia, el modo en que entramos a esa gracia es por medio de la fe. Ahora la Escritura dice, hermanos amados, que esta gracia no es para todo aquel que cree solamente, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Porque mucha gente dice creer en Dios, mucha gente dice creerle a Dios, y mucha gente dice ser religiosa, y mucha gente dice, amén, que no duda de la existencia de un Dios, sin embargo se hallan atormentados, sin embargo se hallan oprimidos, no se hallan bendecidos, no tienen paz en su corazón, no hallan la gracia de Dios, que es la que nos fortalece, la que nos da el poder seguir adelante, la que nos sostiene día tras día, es la gracia de Dios. Es la capacidad que vamos recibiendo para soportar todos los embates de la vida y la capacidad que vamos recibiendo en Dios para sobreponernos, para sobrellevarlos y para aún superarlos. Es la gracia de Dios, porque si podemos decir que hasta aquí llegamos, es por el Señor, ¿no es cierto? Amén. Es por la gracia que día a día nos va sosteniendo y acompañando. Por eso decimos, gracias a Dios despertamos un nuevo día. Por eso decimos, gracias a Dios por el pan de cada día. Por eso decimos, gracias a Dios por el trabajo. Por eso decimos, gracias a Dios por la familia que tenemos. Siempre estamos mencionando y haciendo referencia de la gracia. Sin embargo, vemos que hay mucha gente que no está disfrutando de esta gracia, aunque dice creer en Dios, aunque dice creerle a Dios, aunque dice ser religiosa, aunque dice tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de la cual nosotros estamos disfrutando es la gracia que es en Cristo Jesús. Dios ha dado todo por medio de la fe, pero en Cristo.
No por el solo hecho de que yo crea, no por el solo hecho de que yo lo declare, no por el solo hecho de que yo lo mencione, sino por el hecho que todas las promesas son un sí, un amén por medio de Él y a través nuestro. Y cuando me refiero por medio de Él, me estoy refiriendo por medio de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios lo dice en forma bien clara en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo leemos una vez más. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es semejante a lo que dijo el Señor Jesucristo, que hubieron muchos reyes, y hubieron muchos profetas, y hubieron muchos hombres y príncipes de este mundo que hubieran deseado ver tan solo y oír tan solo un día de los del Señor Jesucristo y no lo pudieron ver. Esto es semejante a lo que dice la Escritura cuando dice que los antiguos, por el Espíritu de Cristo, indagaron en las Escrituras en cuanto al advenimiento, a la venida del Mesías, y entendieron que la promesa era firme, pero que no era para ellos, que no era para ese tiempo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros podríamos haber nacido en otro tiempo. Podríamos haber venido en otra época. Podríamos haber venido en un tiempo en el cual todavía ni se mencionara el Evangelio, donde el Evangelio hubiera sido todavía un misterio escondido. Amén. Imagínense si hubiéramos venido en tiempos de Faraón, en tiempos de los egipcios. Imagínense si hubiéramos venido en tiempo de Babilonia, en tiempo de Grecia, en tiempo en que todavía ni se mencionaba el Evangelio. Sin embargo, Dios nos reservó para este tiempo y concedió que pudiéramos oír el Evangelio, porque también hubieron tiempos en donde el Evangelio ya se anunciaba, pero estaba prohibido. Hubo tiempos y aún hoy hay lugares en donde el Evangelio se menciona, pero está prohibido. Amén. Sin embargo, nosotros vinimos en este tiempo, gozamos de la libertad de culto en que pudimos oír que el Evangelio llegó a nosotros. Y aún así, aunque gozamos de la libertad de culto y que el Evangelio se proclama libremente, no todos lo oyen. No todos tienen oídos para oír. Por eso dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No según obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según el propósito de su voluntad y la gracia que es en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de ser escogidos por gracia, no estamos hablando de que somos parte de que Dios hubiera visto con antelación, con anticipación, la fe nuestra, la espiritualidad nuestra, o que seamos parte de una clase social importante, o un grupo étnico, o una raza especial, sino según el propósito suyo, determinado en sí mismo. Él no consultó, no tomó consejo con nadie. Amén. Se lo determinó en sí mismo desde antes de que el tiempo se contara. Por eso dice, desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si bien nosotros hemos entrado a esta gracia por medio de la fe, tenemos que entender que la elección del llamado de Dios fue antes que los tiempos se contaran. La elección del llamado de Dios fue antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué? Porque podríamos haber venido en otro tiempo, sin duda que sí. Amén. Sin embargo, Dios nos reservó para este tiempo y en medio de esta generación nos dio oídos para oír
Y por medio de la fe nosotros entramos en esta gracia para que nadie se pueda jactar delante de Dios diciendo que es especial o que tiene alguna virtud en particular, sino que para que sea por gracia, Dios lo dio por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el solo hecho de creer. Y el que cree ya no obra, sino que descansa de sus obras y recibe el don y el favor de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4 y 5, nos dice claramente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos amados del Señor, para que nosotros podamos disfrutar de esta abundante gracia, tiene que ser claro que no es por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino que hemos recibido esta gracia por medio de la fe. Y tiene que ser claro que no es una fe cualquiera, sino que es la fe en Jesucristo. No es que yo creo a cualquier cosa o en cualquier cosa, sino que es la fe en el Señor Jesucristo. Pero estando dentro de esta gracia y me abierto los entendimientos por la obra del Espíritu Santo, comprendo que la elección y el llamado de Dios fue desde antes de los tiempos de los siglos. Antes que se contaran los días y los años, antes que se contaran las semanas y los meses, ya Dios nos había escogido según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, según su buen deseo, nos había escogido en Él, en Cristo, para que seamos santos y sin mancha. Por eso tiene tanto valor la Santa Cena para nosotros, porque cuando comemos de la cena del Señor, estamos manifestándonos al mundo como el cuerpo de Cristo. Estamos manifestándonos al mundo en la unidad con Cristo Jesús mediante su carne y su sangre que fue la derramada para redención de nuestros pecados. Habiéndonos redimido de nuestros pecados, nos hizo aceptos en el amado y miembros parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es la dimensión de esta gracia? Lo primero que hemos mencionado es que la gracia de Dios se recibe por medio de la fe. Luego hemos mencionado que la fe no es inconsistencia. No es que yo digo creo en Dios o le creo a Dios y creo a cualquier cosa, sino que es la fe en Cristo y en su obra redentora. Nos hemos dado cuenta que si hoy gozamos de este beneficio es porque la elección y el llamado de Dios fue antes que se contaran los tiempos, antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo. Habíamos sido escogidos en Él para ser santos y sin mancha, según el puro afecto de su voluntad. Pero ¿cuál es la dimensión de esta gracia a la cual hemos entrado y en la cual estamos firmes? Tito capítulo 3, verso 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de una vida que es inmarcesible, que significa que no puede ser corrompida, no tiene mezcla de nada, no tiene aleación de nada. No tiene contaminación del pecado. Por medio del pecado entró la muerte y la vida del hombre pereció. Y la comunión con Dios se cortó, se vio interrumpida.
Pero cuando hablamos de ser herederos de vida eterna, estamos hablando de una vida que es inmarcesible, o sea que no tiene contaminación, mezcla de nada, ninguna relación con el pecado. Es una vida inmarcesible, incontaminable, amén, que no tiene relación con el pecado, que no puede ser mancillada, que nadie puede hablar mal de ella. Es una vida que es indestructible, que no ha de perecer, que no tiene límites. Amén. Es una vida que es indestructible, que nunca dejará de ser. Por eso es eterna, es inmarcesible, es incontaminable, es indestructible. Días pasados estuvimos hablando de cielo nuevo y tierra nueva, y de la actividad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y hemos visto que ha sido lugar de adoración, de oraciones respondidas, del conocimiento de la voluntad de Dios, de seguridad social, de equidad, de igualdad, de libres del temor repentino, del temor de la fiera. ¿Cuántos beneficios que vimos en ese cielo y en esa tierra nueva? Pero dice, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea que un pecador no tiene entrada. Al tener la esperanza de la vida eterna, quiere decir que tenemos la confianza que hemos de disfrutar de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva, porque en él mora la justicia. Amén. Así que hemos de llegar a ese lugar de adoración perpetua, ese lugar de equidad, de igualdad, de seguridad social, ese lugar de oraciones respondidas, del conocimiento de la voluntad de Dios, ese lugar en donde no tenemos temor repentino, ni nada nos va a sobresaltar, porque vamos a ver al león pastando con el buey, amén, y cuántas cosas que van a dejar de ser por causa de que allí mora la justicia. Bueno, esa es la esperanza de la vida eterna que nosotros albergamos. Por eso, entre tanto estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, y nuestra ciudadanía es de los cielos. Amén. Y todo esto lo recibimos al haber creído en Cristo Jesús, en donde entramos a esta gracia, haciéndonos Dios herederos de esta esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y no en respuesta a que nosotros le hemos amado, sino que nosotros le amamos en respuesta a que Él nos amó primero. Que según el beneplácito de su voluntad, según su propósito determinado en sí mismo, sin haber consultado, sin haber tomado consejo de nadie, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos en Él santos y sin mancha. Amén. O sea que antes que se contaran los días y que el Señor determinara, bueno, en este tiempo estará este reino, porque usted sabe que los reinos de la tierra están contabilizados por el Señor, ¿no es cierto? Cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño de esa figura y que de él no tenía interpretación, vino Daniel, que estaba ungido por el Espíritu de Dios, y le dio la interpretación de esa gran figura, y le describió que cada una de las partes de esa figura representaba uno de los reinos, pero que luego venía una roca que no había sido cortada por la mano del hombre, la cual derribaba esa figura y quedaba establecido para siempre. Y ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, en donde reinaremos juntamente con Él. Entonces, ¿cuánto valor tiene? Fíjese que siempre Dios se ha reservado un remanente fiel. Pero en esta oportunidad, el remanente fiel es un remanente escogido por gracia. Y para que nosotros pudiéramos identificarnos con ese remanente, tuvimos que creer. Y porque hemos creído es que hemos sido justificados y que hemos tenido entrada a esta gracia y paz para con Dios. Y porque creemos en Cristo, vinimos a ser herederos de la promesa, de la esperanza de la vida eterna. Así que, hermanos amados, no porque nosotros nos lo hayamos propuesto, o porque Dios haya visto anticipadamente que éramos parte de una élite, de un grupo especial, sino según el beneplácito de su voluntad. Amén. Fuimos escogidos en Él para ser santos y sin mancha. Así que
habiendo entrado a esta gracia, siendo herederos de la promesa, de la esperanza, de la vida eterna, hermanos amados, ¿en qué se compararán? ¿En qué se compararán los sufrimientos del tiempo presente con la gloria venidera? Si Dios, que ya determinó todas las cosas de antemano, nos escogió para que pudiéramos alcanzar el siglo venidero, para que pudiéramos alcanzar y entrar en ese siglo con gloria, ¿en qué se compararán los sufrimientos del presente con la gloria venidera? Por eso, por medio de esta palabra, le animo para que usted cobre aliento, sabiendo que está firme en la gracia de Dios, a la cual ha entrado por medio de la fe, y entendiendo que fue escogido por gracia, y antes que el tiempo se contara, que se contaran los días, la semana, los meses y los años, antes que se fundara el mundo, ya había sido escogido en Él, en Cristo Jesús, para ser santo y sin mancha, y heredero de la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué se determinó hacerlo esto con usted, conmigo, con cada uno de nosotros? Ciertamente no sé, pero así se lo propuso, lo hizo, lo llevó a cabo, y hoy lo estamos admirando, hoy lo estamos entendiendo por medio de la exposición de su palabra que alumbra nuestros entendimientos, y damos gracias al Señor por ello. Le invito para estar de pie. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte por tu palabra, la cual ha llegado a nuestra vida en esta mañana con el propósito de afirmarnos en esta gracia, y que pudiéramos tener, Señor, la confianza y la seguridad, Señor, de la esperanza de la vida eterna, sabiendo que somos parte de ese remanente escogido por gracia, porque hemos entrado, Señor, a esta salvación tan grande, no por medio de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, Señor, por el hecho de haber creído, y por el lavamiento y la regeneración a través del Espíritu Santo, por lo cual te damos gracias por medio de Cristo Jesús, por quien todas estas cosas fueron hechas posibles, y sin Él nada de todo esto hubiera sido hecho posible. En ello te agradecemos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito para que le alabemos juntos al Señor en esta mañana, estándole agradecido que nos haya concedido el bien de poder haber mirado, examinado las Escrituras a la luz de la misma, bajo la unción del Espíritu Santo, pudiendo entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual hemos recibido por medio de la fe y en la cual nos hallamos firmes. Amén. Le invito entonces para alabar el nombre del Señor en esta mañana. La verdad llegó a mi vida, no la puedo esconder. Me libro de los temores que habitaban en mi ser. Antes no podía verte, mas mis ojos hoy te ven. Puedo sentirte y tocarte, gracias al don de